No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Desacuerdos entre el Baradei, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, e Israel. Les vamos a hablar de eso, así como de las últimas declaraciones de Avigdor Lieberman. También viajaremos a Eslovaquia y a Alemania para ver cómo se lucha ahí contra el extremismo, por un lado, contra el neonazismo, por otro. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, ¿con qué terminamos la semana, Jordi? Pues vamos a terminar con esa noticia que dábamos ayer de las declaraciones del, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que no ha sentado muy bien en Israel, obviamente. Bueno, Israel se enfrentó ayer a este hombre, el egipcio Mohamed El Baradei, al que acusó de no ser imparcial en la investigación de las supuestas actividades nucleares de Siria, algo que el responsable de la Agencia Atómica de la ONU rechazó con inusual vehemencia. Mijaeli, delegado israelí ante el organismo, señaló en Viena durante una reunión de la Junta de Gobernadores que El Baradei flagela públicamente a su país. La aviación de Israel destruyó en septiembre de 2007 una instalación en el norte de Siria, donde Estados Unidos asegura que se estaba construyendo un complejo nuclear clandestino con ayuda norcoreana. Y por eso Israel instó al director general a que condene, a que el OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, condene a Siria por haber ocultado los hechos relacionados con su programa nuclear. También, además, Israel Mijaeli aseguraba que el Baradei rechaza reunirse con funcionarios israelíes y esto demostraría que no tiene interés en conseguir más información sobre la planta siria Al-Hibar. Por su parte, el Baradei respondió diciendo que según la transcripción, criticando a Israel por haber decidido unilateralmente destruir una instalación siria sin dar al organismo la posibilidad de verificar las acusaciones. Además, criticó que Israel no haya firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y criticó que, respecto a que no se quiere reunir con funcionarios israelíes, pues él aseguró que los documentos que ha recibido por Israel son de muy mala calidad, así que decidió, leo textualmente, tirarlo a la basura. Da la impresión de que no son las mejores relaciones entre un director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y de Israel. Y seguimos. Vamos a hablarles ahora de las últimas declaraciones de Avigdor Lieberman. El ministro de Asuntos Exteriores israelí rechazó ante la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton que el gobierno israelí vaya a detener la construcción de asentamientos en Cisjordania a pesar de las insistencias de Washington, que intenta encontrar acuerdos para las negociaciones de paz con los palestinos. Por otra parte, Lieberman dejó claro que Israel sigue estando preparada para entablar conversaciones directas con los palestinos. Por su parte, Clinton reiteró que Washington considera que congelar los asentamientos es un paso relevante y esencial para iniciar las negociaciones en Oriente Próximo. Bueno, Lieberman insistió en que hay que continuar con el crecimiento natural y mientras, por su parte, Clinton, refiriéndose a Hillary, porque ahora hay que destacar cuál de los Clintons hace las declaraciones, en este caso la jefa de la diplomacia estadounidense, dijo que el enviado especial a la región, George Mitchell, tendría en cuenta determinadas preocupaciones críticas. Dijo que hay muchas cuestiones que preocupan a los norteamericanos que serán estudiadas por el senador Mitchell, quien se va a encargar en pleno de la mejora de las relaciones entre palestinos e israelíes. Nosotros seguimos de todos modos para tener más datos acerca de lo que está pasando en Israel. Como todos los viernes pueden escuchar nuestro programa desde Israel, donde hablamos con nuestro corresponsal, con Salem Ergi. Y yo decía que seguimos y nos vamos a Eslovaquia. El Parlamento eslovaco consiguió aprobar esta semana, con 67 votos a favor, la reforma de la ley penal salida del Ministerio de Justicia eslovaco. La norma legal, que entrará en vigor en septiembre, castigará con mayores penas los delitos producidos por extremistas. Iván Gasparovich, el presidente de Eslovaquia, se opuso a la ley a la que acusa de no definir la noción de extremismo y considera la explicación sobre lo que es material extremista como indeterminada.
De hecho, el presidente declaraba que le parece necesario luchar contra algunas formas de delito que atentan contra los derechos básicos y la libertad, pero recordaba que es necesario que la ley sea comprensible, terminológicamente exacta y unitaria. Por otra parte, el ministro Harbin dijo que no piensan quedarse impasibles ante las actuaciones de los extremistas y que para ello proponían endurecer las penas al tiempo que se especificarían algunos delitos. De tal manera se podría ayudar a mejorar el esclarecimiento y el castigo de los criminales que intentan entorpecer la convivencia de los pueblos, de las naciones o de los grupos étnicos que viven en Eslovaquia. Esta ley define que se entiende por grupos extremistas la unión como mínimo de 3 personas para la comisión de un delito de extremismo. Además, interesante también, el Ministerio declaró que las amenazas a grupos o personas individuales por su pertenencia a una raza, pueblo o nación, por el color de su piel, su grupo étnico o género, pueden ser castigadas con una pena de hasta 3 años. Y concluyó, además, el ministro Harbin, endurecer y ampliar las penas para todos aquellos que pongan en duda la Shoah. Se trata, en este caso, dijo, de nuestro respeto hacia los millones de vidas en los campos de concentración. No podemos dejar de recordarlos. Y ahora nos vamos a Alemania para también seguir la lucha contra el neonazismo. El líder neonazi alemán Thomas Wulff fue condenado esta semana por la audiencia de Passau en Baviera a una multa de 1.200 euros por colocar una bandera con la cruz gamada sobre el ataúd de un correligionario durante su entierro. Wulff admitió que había puesto la bandera sobre el féretro, que según él le dio otro asistente al entierro, pero alegó que no se dio cuenta de que en el centro de la pieza había un símbolo nazi. El neonazi, de 46 años, es una persona conocida en los ambientes de la ultraderecha alemana y acumula numerosas condenas y sanciones por delitos de propaganda e incitación a la violencia y al racismo. Bueno, pero dijo que no sabía que había una esvástica en la bandera. El caso es que es curioso porque la Fiscalía pidió pena de 6 meses de cárcel y la defensa solicitaba evidentemente absolución porque al parecer la bandera no se había exhibido en público, sino que se quedó en la tumba. Entonces parece ser que eso pues hay que absolver al acusado por ello. Fue en junio del 2008 en el entierro de otro militante del Partido Nacional Democrático, el NPD, que es el principal aglutinante de los neonazis alemanes. En el cementerio se congregaron muchísimos ultraderechistas y neonazis y obviamente muchísima presencia policial, que de hecho fueron los policías quienes detuvieron a Wulff a la salida del cementerio después de que se produjeran repetidos altercados entre los presentes y las fuerzas de seguridad. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos a hablar de cultura. Pascal, ¿cómo estás? Bien, Masha. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de varias noticias. Una de ellas es sobre Sacha Baron Cohen. ¿Sabes quién es Sacha Baron Cohen? Sí, creo que sé quién es este personaje ligeramente polémico. Polémico, cómico, provocador, y que alguna gente conoce como Ali G o como Borat, la película de hace unos años, un poco esperpéntica de este. Pues protagoniza una nueva película que presenta en varios países europeos. Hoy le tocaba a Madrid, a España, estaba aquí en Madrid, y para presentar su película que se va a estrenar el 10 de julio. Y ahí encarna a un reportero de moda austríaco y homosexual. Podemos decir que Sacha Baron Cohen pues trae mucha cola, siempre es muy provocador. Por ejemplo, apareció desnudo en la portada de la última edición de la revista GQ, o sea, GQ, y el mes pasado realizó una acrobacia publicitaria durante los premios MTV Movie Awards en Estados Unidos, que dio mucho que hablar. Es decir, que en esta ocasión dio vueltas con un arnés sobre la audiencia y aterrizó de cabeza en el regazo del rapero Eminem. Ajá. Y en el proceso enseñó el trasero también. Ah, bueno, está bien. Y Eminem, que por lo visto no tiene mucho sentido del humor, o igual le dolió de verdad y se fue furioso, pese a que después confirmó que era parte de la broma, pero bueno. Ah, bueno. Y al ser consultado sobre la portada en GQ, Cohen, o sea, nuestro protagonista de hoy, Sacha Baron Cohen, dijo a Reuters durante el estreno: ni siquiera sabía que estaban grabando eso. Nunca hubiera posado. No intento atraer la atención hacia mí.
lo último que quisiera es ser el austríaco más famoso desde Hitler. Señora. Si esto de que no quiere llamar la atención me parece poco creíble, la verdad, porque yo no sé si has visto cómo fue a presentar la película en Gran Bretaña, vestido de guardia en el cambio de guardia, vestido con muy poquita ropa, Sí. o sea, de cambio de guardia pero sin mangas, y desfilando también con unos aires ligeramente gays. Sí, adoptando posturas homosexuales porque es sí. el tema de su película. Efectivamente, bueno, que no sé muy bien cuáles son las posturas ni los gestos especialmente, pero vamos, haciéndose muy amanerado para que nos entiendan. Sí, la verdad es que llamar la atención da la impresión de que le gusta. ¿Él es austríaco? Él es austríaco, sí. Me llama la atención porque en El País yo había leído que él lo que quería era ser el austríaco más famoso después de Hitler. Entonces, ahora es como que hay una especie de desencuentro, ¿no?, en los titulares de los periódicos. El titular de esta noticia en El País es equivocada porque bueno, hemos comprobado con otras fuentes, y de hecho en la noticia, en el desarrollo de la noticia, explican que, bueno, lo que he dicho, ¿no? Y es en el titular: quiero ser el austríaco más popular desde Hitler, que se equivocan, y creo que hay que recalcarlo. Vale. Oye, la película, que es el mismo estilo que Borat. Es el mismo estilo. Ajá. Universal Pictures, que es el estudio que está detrás de Bruno, señala que la intención de la película es satirizar a la homofobia, aunque algunos defensores de los derechos de los homosexuales están preocupados porque, una vez más, Cohen podría reforzar los estereotipos negativos sobre los gays. Bueno, lo mismo que pasó cuando hizo la película para burlarse de los antisemitas, que se dijo que estaba fomentando los estereotipos de los antisemitas. Sí, dime, rápidamente. Sí, rápidamente, en el mundo de hoy explican un poco el background de Cohen, y de hecho es un hombre religioso, o sea, sus padres son ortodoxos judíos, y pues usa un poco sus personajes para satirizar un poco a sí mismo o a su religión, y es un personaje muy, muy, muy controvertido y muy, muy peculiar. Buenísimo, pues sigamos con Almodóvar. ¿Almodóvar? De Sacha Baron Cohen a Almodóvar. Sí. No me digas que es una película sobre mujeres judías al borde de un ataque de nervio o algo así. Sí, la agencia judía de noticias nos habla de mujeres fuertes, de colores osados y de muerte, bajo la inspiración del cineasta Pedro Almodóvar. Porque estos aspectos formarán parte de una muestra de moda que tendrá lugar en Tel Aviv, en el Shopping Dizengoff Center, del 21 de junio al 31 de agosto. Entonces, Almodóvar es la fuente de inspiración de los alumnos del Instituto Tecnológico de Olón, que es en la periferia de Tel Aviv, que han sido guiados por esa inspiración para presentar sus obras fotográficas, entonces gracias a Almodóvar o inspirados en Almodóvar. ¿Y viajará Almodóvar a Israel? Seguramente, porque la muestra llega como promoción también de la última película de él, Los abrazos rotos. Sería muy interesante que Israel viaje a Almodóvar, no, que Almodóvar viaje a Israel. Vamos a ver esto. Vamos a ver. ¿Cómo lo cubren aquí? Sí, ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos? Terminamos con una muestra itinerante en Lima. Viajamos allá a Perú. No, vamos a Perú. La muestra se llama 1000 años de los judíos en Polonia. Es una muestra auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia y por el Instituto Adam Mickiewicz. Bueno, es una muestra que quiere presentar, claro, organizada por Polonia, quiere presentar a el aspecto más positiva de Polonia como acogedora de los judíos a lo largo de su historia, haciendo hincapié en el hecho de que estaban presentes en todo momento de la historia de Polonia, desde su fundación hasta la actualidad. Y también como ese pueblo ha participado en hechos como la Guerra de Independencia, en las protestas contra el régimen comunista, etcétera. Y también su influencia en la arquitectura, el teatro, la pintura y otros géneros artísticos polacos. Buenísimo. Para terminar, se mostrará cómo dejaron su impronta en la cultura polaca personajes como Isaac Bashevis Singer, escritor en lengua yiddish y ganador de un premio Nobel, y también Ludwig Zamenhof, creador del idioma universal Esperanto. Sí, que además vamos a hablar dentro de poco del Esperanto, porque hay aniversarios por ahí pendientes. Pascal, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Ya saben que volvemos la semana que viene con más noticias y que, entre tanto, pues pueden seguir aquí en Radio Sefarad con esta
amplia gama de programas que ofrecemos y que les ofrecemos a ustedes. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Irán sigue ocupando un papel principal en estas noticias. En esta ocasión hablaremos desde la perspectiva del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. También les hablaremos de Gilad Shalit. A punto de que se cumplan los 3 años de su secuestro, parece que vuelve a haber esperanzas en esta cuestión. Además, Pío XII vuelve a causar pequeños malestares en las relaciones entre Vaticano e Israel, y terminaremos haciéndonos eco de un nuevo justo entre las naciones, que honestamente causa bastante polémica, puesto que este título le es otorgado a un militar nazi. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, y empezamos hablando de Irán, esa noticia que tiene a toda la prensa internacional en vilo. Hablamos de unas declaraciones de Benjamin Netanyahu. Aurora Digital destacaba ayer las palabras a medios alemanes del primer ministro israelí, según las cuales las relaciones pacíficas entre Israel e Irán serían posibles si nuevos dirigentes tomaran el poder en Teherán. En otra declaración, el jefe del gobierno dijo que el mundo expresó su simpatía con la protesta por la reciente reelección controvertida del presidente Ahmadinejad, pero añadió que no está claro si los disturbios pueden impulsar el cambio en la política de Teherán. Según Netanyahu, en Irán los ciudadanos elegirían un gobierno diferente si se les permitiese votar libremente. Siempre según el primer ministro, lo que se está viendo en estos momentos es una poderosa sed de libertad de una parte de la población. Por su parte, Teherán, por un lado, reconoció que había habido ciertas irregularidades en el recuento de votos. Se hablaba de una cantidad de votos que hubieran sido falsos. Sin embargo, estos no eran suficientes como para poner en duda la victoria de Ahmadinejad, pero bueno, esto ya demostraba que algo se estaba resquebrajando dentro del sistema interior tan sólido que hasta ahora mantenían los guardianes de la revolución. Y por otra parte, Teherán acusaba a Occidente y a los medios de comunicación, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, por desempeñar un papel en el fomento de los disturbios. Iremos siguiendo este caso, evidentemente. Y otro caso que nos tiene en vilo ya desde hace, van a ser 3 años, cuando el soldado Gilad Shalit era secuestrado por grupos terroristas. Según informó el diario panárabe Asharq al-Awsat, fuentes palestinas habrían indicado que hay razones para creer que se han logrado importantes avances en las negociaciones para la liberación del militar israelí Gilad Shalit, secuestrado por terroristas palestinos en la Franja de Gaza desde junio de 2006. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que ambas partes han presentado propuestas serias y que Hamás ha mostrado una nueva flexibilidad en la cuestión del destino de los presos de Hamás procedentes de Cisjordania, que Israel pretende que sean enviados a Gaza en virtud del posible acuerdo de intercambio de prisioneros que se negocia. El ministro de Defensa, Ehud Barak, tras varias reuniones en Egipto, ya había declarado que un nuevo equipo negociador, encabezado por Haggai Hadash, estaba estudiando el modo de avanzar en el caso de Gilad Shalit. Sin embargo, el ministro de Defensa subrayó que él preferiría no hacer declaraciones en esa cuestión. Están comprometidos con el tema y van a hacer todo lo posible para que vuelva a casa, pero destacó que cuanto menos habla de él como ministro de Defensa es mejor. Lo único que quería que quedara claro Barak es que no se olvida a Gilad y que no se va a olvidar ahora que han transcurrido 3 años desde su secuestro. Lo cierto es que no es la primera vez que vienen noticias esperanzadoras con respecto a este secuestro. Sin embargo, el hecho de que haya un nuevo equipo negociador da esperanzas también, probablemente por la situación internacional y la necesidad que tienen también todos de poner un poquito de paz, dan bastante que esperar. Pero seguiremos pendientes y seremos tan prudentes como lo ha sido el ministro de Defensa. Nosotros ahora vamos a hablar de el Papa Pío XII. El jesuita Peter Gampel aseguró ayer que Benedicto XVI no firma la causa de la beatificación de Pío XII por las advertencias recibidas por algunas organizaciones judías que le aseguraron que sus relaciones con la Iglesia Católica quedarían comprometidas si lo hiciera. En una conferencia en Roma, Gampel, postulador de la causa de beatificación de Pío XII, aseguró que Benedicto XVI quedó impresionado en sus recientes encuentros con representantes de organizaciones judías, que le dijeron claramente que si hacía alguna a favor de Pío XII
las relaciones entre la Iglesia católica y los judíos quedarían definitivamente y permanentemente comprometidas. Gampel manifestó que el Papa no firma la causa de beatificación de Pío XII porque quiere hacer todo lo posible por favorecer las relaciones con los judíos y calificó esta actitud de loable. Pues cabe preguntarse si cuando él calificó esta actitud de loable era irónico o era un sarcasmo, porque pretendía decir que era loable estar de acuerdo con los judíos después de alguna manera de haberlos situado como en el inicio del mal, de las presiones al Papa Benedicto XVI para evitar la beatificación de Pío XII. Hay que recordar que el Papa Pío XII ha sido acusado por haber mantenido el silencio mientras sucedía la Shoah en Europa, precisamente una foto de Yad Vashem, una foto que se puede ver en el Museo del Holocausto en Jerusalén, donde se acusa del silencio del Vaticano a Pío XII mientras sucedía lo que todo el mundo sabía o lo que ya hemos sabido con el tiempo. Pues esa foto fue calificada de escandalosa por el mismo Gumpel y además ha causado bastante malestar en las relaciones entre el Vaticano, tanto es así, e Israel, tanto es así que el Papa Benedicto XVI no entró en esa sala para evitar líos cuando estuvo ahora en el último viaje a Jerusalén. De momento, al parecer, Benedicto XVI se habría tomado un tiempo de reflexión. Y nosotros le damos su tiempo y estaremos muy pendientes de cuál es la conclusión de estas reflexiones. Y seguimos. Ahora les hablamos también de algo que probablemente sea controvertido, de un nuevo justo entre las naciones. Aurora Digital se hacía eco ayer del honor póstumo recibido por parte de Israel en una ceremonia desarrollada en Berlín el viernes por un oficial del ejército alemán que ayudó a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de cómo el capitán Himmler Hosenfeld salvó la vida del pianista judío Vladislav Spilsman recibió la atención del mundo entero a través de la película de Roman Polanski titulada El pianista. Hosenfeld es uno de los pocos soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial que recibieron el título de Justo entre las Naciones, un honor otorgado por el Museo del Holocausto Yad Vashem en memoria a las personas que ayudaron a judíos durante la guerra. Bueno, este Hosenfeld, al parecer, sirvió como oficial de deporte y cultura en Varsovia desde el 40 hasta el 44, en plena ocupación. También destaca la misma nota que participó en algunos interrogatorios. Eso no suena nada bien, ¿qué quieren que les diga? Nació en el 95, es de una familia católica, se unió al partido nazi en el 35 y fue reclutado en las Fuerzas Armadas pues antes del 39. La verdad es que resulta difícil de entender cómo a un nazi le pueden dar el título de Justo entre las Naciones, pero queremos creer que Yad Vashem sabe lo que hace. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, gracias. Te esperamos mañana y nosotros nos vamos a hablar de cultura ahora. Pascal, bienvenido. Hola, Masha. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué te parece esta noticia del Justo a un soldado alemán, el darle el título de Justo? Es un poco delicado, ¿no? Es muy delicado y no sé si se lo merece. Incluso después de haber visto la película, pues tenemos nuestras dudas. Entonces, es delicado. Pero como tú dices, Yad Vashem tiene sus razones y confiamos en ellos. Bueno, habrá que preguntar. Mira, qué buena idea. Vamos a preguntar a Yad Vashem. Sigamos. ¿Qué me traes? Pues te traigo noticias primero de Plasencia, que está en Extremadura, como todos saben, sí. Porque Plasencia desde este fin de semana se ha convertido en la ciudad presidenta de la red de juderías. Ajá. Sí, porque Palma de Mallorca, que lo era antes, traspasó el poder a esta ciudad. ¿Qué son? Una ciudad por año, ¿no? Es por turno por 6 meses. Ah, por 6 meses. Sí, porque va a ser presidente hasta el próximo diciembre. Ajá. Y la Concejalía de Turismo ha puesto en marcha el proyecto Plasencia Sefarad. ¿Te imaginas? La ciudad de Plasencia quiere ser sefardí. ¿Cómo? Es la mejor pregunta. ¿Cómo? Pues incorporando a toda la ciudad, a sus negocios, a sus emprendedores y a sus ciudadanos en el proyecto. Hasta la fecha, 25 negocios de la ciudad
se han incorporado a la iniciativa. Son pastelerías, joyerías, hoteles, librerías, bueno. o sea, libros sobre sefardismo, pasteles sefardíes. Es muy interesante. Bueno, va a haber que pasarse por Plasencia. Pues sí. Va a haber que pedir un viaje a Plasencia. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cosas? Pues sí te hablo de un traje de novio embrujado. Uy. ¿A qué te suena? A poco, la verdad. A un relato misterioso. Ajá. Que es el relato, el libro de un escritor israelí de origen argentino que se llama José Luis Nachemson, que consiguió este mes el primer premio en el certamen de relatos Protocolo Novios de Zaragoza. ¿Y qué será eso de un relato protocolo novios? Bueno, el certamen es organizado por una empresa que se llama Protocolo Novios, que es una empresa familiar convertida en una gran empresa hoy en día y con muchas sucursales. Bueno, el tema no es hacer publicidad necesariamente sobre esta empresa, pero lo interesante es que llamaron a muchos escritores para escribir un relato de 25 páginas sobre traje de novio, que es lo que venden, trajes de novios. Y el traje embrujado del relato es hecho de piel de murciélago, se amolda perfectamente al cuerpo de quien lo usa y permite elevarse en el aire, pero entraña serios peligros. Este es el relato de este escritor israelí que consiguió el premio. Es un poquito más largo el relato, ¿no? Sí, más largo. Bueno, He hecho un pequeño resumen. Invito a los oyentes a que lo lean. A que lo lean. Buenísimo. ¿Y con qué terminamos? Terminamos con un concierto de la Filarmónica Israelí en Tel Aviv este viernes, el 26. Lo recalco porque es una iniciativa interesante. Es una pieza compuesta por Yoni Rechter, el famoso Yoni Rechter, que se basa en personajes infantiles populares de los cuentos de David Grossman. Ajá, también famoso. Un escritor muy famoso israelí que conocemos todos. Bien. Es una iniciativa del Fondo de la Filarmónica que inició un marco de actividad para crear juntos piezas musicales originales que se basan precisamente en la literatura clásica israelí destinada a los más pequeños y que luego serán escuchadas por niños de todo el mundo. Y el relato escogido para esta obra de David Grossman, a ver si lo encuentro, se llama Itamar se encuentra con la ardilla. Entonces, bueno, va a ser interesante. Esperamos que aquí también tengamos una copia en español de este relato. Sería lindo. Pascal, muchísimas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Primero fue Barack Obama, después fue Benjamin Netanyahu y ahora el primer ministro palestino Salam Fayyad también dio un discurso y también explicó cuál es su visión de la situación. Se lo vamos a contar. También hablaremos de lo que está sucediendo en Irán, que sigue teniendo preocupada a la comunidad internacional. Además nos acercaremos a Yemen, donde, si recuerdan, hace poco fue asesinado un judío. Bueno, pues el culpable del asesinato ha sido condenado a muerte. Y terminaremos en España con una noticia buena, alegre, que nos traía Europa Press acerca de las nuevas instalaciones del Colegio Hatikva. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, como suele ser habitual, hablaremos de cultura, en esta ocasión gracias con Pascal. Y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, que ya estabas aquí. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, empezamos. Dinos, ¿qué nos traes? Pues como señalabas tú al principio, todo el mundo está haciendo grandes discursos, grandes declaraciones. En este caso le ha tocado al primer ministro palestino, Salam Fayyad, que llamó en Abu Dis, en Cisjordania, tanto a las facciones rivales palestinas como a la comunidad internacional a ayudar a crear un Estado palestino cuyos fundamentos estarían listos en 2 años. Fayyad llamó al gobierno israelí a cumplir con aquellas disposiciones y obligaciones que conducen finalmente a un Estado palestino independiente y señaló que lograr esta meta dentro de 2 años es posible. El primer ministro exigió en este contexto el fin de la construcción de asentamientos israelíes, el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza, así como el cese de las operaciones militares israelíes en las ciudades palestinas.
Según las propias palabras de Fayyad, los palestinos ya hicieron en el 88 dolorosas concesiones cuando accedieron a la fundación de un Estado propio sobre un 22% del territorio de Palestina. Expresó además que los palestinos solo quieren lo que les corresponde por derecho natural, como todos los pueblos del mundo, y que lo que quieren es vivir en paz y con dignidad en su propia tierra natal. También pidió unidad entre Hamás y Fatah. Y a quien no le ha sentado nada bien este discurso es a uno de estos, a Hamás. Hamás descalificó de forma rotunda el discurso y, bueno, acusaron a Salam Fayyad de ostentar el liderazgo palestino de forma ilegal y además de servir a los intereses de Israel. Esta respuesta, pues además, no era probablemente la que se esperaba y, desde luego, que suponemos que para el propio Salam Fayyad habrá sido un jarro de agua fría, aunque, evidentemente, Salam Fayyad es uno de las figuras más detestadas por Hamás. También lo acusaron, de hecho, de imponerse a los palestinos y eso, con dinero israelí incluso. Seguimos. Les vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en Irán. Según el diario El País, el Parlamento Islámico de Irán anunció que la ceremonia para la investidura del nuevo presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, se celebrará entre el 26 de julio y el 19 de agosto. En Irán siguen las revueltas por el supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales celebradas hace 11 días y las imágenes grabadas por los manifestantes siguen siendo el único testimonio visual de los enfrentamientos. El anuncio del Parlamento se produce poco después de que el Consejo de Guardianes, una especie de cámara alta que sanciona los comicios en Irán, asegura que no se produjeron irregularidades graves en las elecciones del 12 de junio y que no es necesario repetirlas. Es decir, sí que admitieron posibles irregularidades respecto a 3 millones de votos, pero no serían lo suficientes como para variar el resultado de las elecciones. Lo que llama la atención, o lo que destacaban ayer muchos medios de comunicación, es la presencia policial, que empieza a ser muy numerosa en las calles, todo para evitar las nuevas manifestaciones. Está la presencia de los Pasdarán, que son los guardianes de la revolución, un cuerpo de defensa del régimen, y de hecho llegaban noticias también de que estaban miembros de Hezbollah para disolver las protestas y que al parecer estarían utilizando una dureza inédita, así lo redactaban algunos medios de comunicación. Además se informaba de la detención de un periodista, de Yason Azadaniasis, de nacionalidad griega, que estaba trabajando para el diario Washington Times, y a él lo acusan de actividades ilegales. Además, Teherán no ceja en sus acusaciones a los regímenes occidentales de estar perpetrando estas manifestaciones, de estar subsidiándolas, y de hecho hubo una guerra diplomática, empezaba una guerra diplomática con Gran Bretaña. Teherán llamaba a consultas a su embajador en el Reino Unido para que informara sobre las interferencias británicas en los asuntos internos iraníes, mientras que Francia y Suecia convocaban a los embajadores iraníes en sus respectivos países para mostrarles su preocupación por la actitud policial. También Gran Bretaña tomaba medidas al respecto y, bueno, también hay que hablar de lo que decía el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que instaba al gobierno a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y decía que estaba consternado por lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a estar pendientes y seguimos. Les hablamos ahora desde Yemen. Una corte de apelación en Yemen sentenció el domingo a pena de muerte a un hombre que dio muerte a tiros a un compatriota judío. Esto sucedió en marzo. Una corte dictaminó que el hombre, Abdul Aziz al-Abdi, era inestable mentalmente y lo envió a una institución psiquiátrica, pero el padre de la víctima apeló el veredicto. Yehia bin Yaesh dijo que su hijo, Masha, estaba con 4 hombres musulmanes cuando recibió los disparos en la ciudad de Raida en diciembre y remarcó que había sido el objetivo buscado por los atacantes. Los abogados de Al-Abdi dijeron que llevarían el caso a la Corte Suprema, que es la máxima instancia judicial en el país. Les hemos hablado en otras ocasiones del Yemen por la difícil situación de su comunidad judía. Hay alrededor de unos 200 o 300, 50.000 se tuvieron que marchar en el 49 hacia Israel. Es el país más pobre del mundo árabe, lucha contra una revuelta chií en el norte, un movimiento
secesionista en el sur y mucha presencia de Al-Qaeda, una creciente militancia entre los simpatizantes sunitas de Al-Qaeda. Los hechos violentos han llevado los temores de que Yemen pueda entrar en un caos y dar base a Al-Qaeda o los piratas que operan en el Océano Índico. Así que dentro de toda esta inestabilidad, pues se sucede esta noticia que les estábamos trayendo. Y vamos a terminar con algo positivo, algo alegre que llega desde aquí, desde España. Una noticia cultural que, bueno, parece que se la hemos podido robar a Pascal, ¿verdad, Masha? No es cultural, yo creo que es más que cultural. Más que cultura. La agencia Europa Press informaba ayer de que la comunidad israelita de Barcelona inauguró ayer en Val d'Oreix las nuevas instalaciones de su colegio Atikva después de trasladarlo desde Barcelona. La escuela tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados y está abierta a todo tipo de alumnos. De hecho, el 10% de ellos no son judíos. Se trata del centro más grande y el primero que se fundó de los 3 que existen en España. Estas instalaciones son un paso más en la comunidad, en Cataluña, que cuenta con tal y como destacaba la agencia Europa Press, entre 10.000 y 15.000 miembros. El presidente de la comunidad israelita de Barcelona, Teodoro Burman, alertaba de la presencia de grupos antisemitas muy enquistados, decía, aunque defendía la educación y la participación de su comunidad en la vida social, cultural catalana como arma para contrarrestar a esos grupos. Burman recordó que también se sienten catalanes y que sería un error importar conflictos externos como el palestino-israelí, del que dijo esperar una pronta solución. Él explicaba que pueden los judíos ser objetos de actos hostiles y además lamentó la presencia de la bandera de Israel junto con la esvástica nazi en algunas de las manifestaciones pro-palestinas. Es interesante esta defensa del nacionalismo que hace Teodoro Burman cuando habla de que los judíos catalanes también son catalanes, porque hay que recordar aquellas declaraciones del presidente Montilla cuando fue atacada este invierno la sinagoga y dijo que eso era un ataque xenófobo, que a todos nos sorprendió. No es un ataque xenófobo, es un ataque antisemita, punto. Xenófobo no, puesto que son judíos pero no son extranjeros por ello. El caso es que en esta inauguración del nuevo edificio estaba la secretaria general de la Federación de Comunidades Judías de España, Dalia Levinson, la directora de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll, la presidenta de la MD de Val d'Oreix, Montserrat Turu, y el alcalde de Sant Cugat, Luis Recoder. Y aquí terminamos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos a hablar ahora con Pascal de Cultura. Pascal, bienvenido. Hola, Masha. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, la primera noticia cultural tiene que ver con Richard Wagner, el compositor, porque la bisnieta de este compositor, que se llama Katharina Wagner, que es directora del Festival Bayreuth Wagner, expresó estar dispuesta a permitir que investigadores examinen el pasado de su antecesor. Bueno, ya iba siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. Hay que saber que, bueno, siempre se ha sospechado, ¿no? Los vínculos entre Wagner y Hitler, y el medio hermano de Katharina, se llama Gottfried Wagner, ya visitó Israel varias veces, fue apartado de su familia por décadas, y él dijo en una entrevista el año pasado que su familia, que ya es tiempo que su familia se enfrente con su pasado, y agregó que el archivo de la familia Wagner contiene 278 cartas de Hitler, según él. Pues mucha correspondencia. ¿Cómo nos vamos a sorprender, ¿no? Cuando veamos que había relación entre Wagner y Hitler. Claro. Qué gran sorpresa. Pero bueno, la verdad es que lleva siendo hora. Es una buena noticia porque... Sí, en el fondo sí. Sí, todo lo que es esclarecer el pasado un poquito más. Claro. ¿Qué más tenemos? Pues mientras estamos hablando, en Israel se desarrolla esta semana el Festival de Cultura Australiana. Es un evento que se llama Good Day Shalom Israel. Bueno, los vínculos entre Israel y Australia son muy desarrollados, tienen buenos acuerdos. No sabía yo que tenían una especial buena relación. Sí, tienen buena relación. Y, por ejemplo, el músico judío australiano, que conocemos a través de la película Shine, que fue galardonada, hace ya una década. Este músico Helfgott, David Helfgott en concreto, pues dará un concierto
Dará concierto de piano, él es pianista. Tocará Rachmaninoff, Chopin, Beethoven, Liszt, etc. Y que también habrá música jazz por artistas judíos australianos de la talla de Paul Grabowski y Joe Chindamo, que fueron también galardonados por la revista Rolling Stone. Oye, ¿y a Mel Gibson no lo han invitado? No lo han invitado, ¿no? Vaya, hombre. Pero va a haber cine, porque hay también el Festival de Cine Australiano, también se desarrollará en el marco de este festival hasta el 5 de julio y hay 15 películas previstas. Bueno, no, iba a preguntar si alguna de Mel Gibson, pero bueno, no tenemos tiempo. ¿Cuál es la otra noticia que nos trae? La última, es una noticia de corte un poco social, un poco cultural, pero cultural en el sentido que el juego también forma parte de la cultura de un país y es de lo que voy a hablar. Porque que en España pueden planteárselo por el mus. Sí, pero muchos israelíes también gustan jugar, les gusta mucho jugar. Y ayer el Tribunal Superior de Justicia oyó la demanda de la Asociación de Póker de Israel para que se legalice este juego en el país. ¿A que no era legal el póker? No, está prohibido bajo una ley de 77, es la ley de apuestas de Israel. Y los detractores de esta ley se apoyan en un estudio de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Tel Aviv que dice que el póker no es una cuestión de suerte. Con la suerte no basta para ganar en una mesa de póker, que es un juego de estrategia extremadamente complicado. Y han hecho un estudio matemático para demostrarlo. Ya veremos lo que dirán los jueces. Porque todavía no se sabe si va a ser o no. Ellos han pedido que lo legalicen. Es lo que piden, sí. Debe ser de los pocos países del mundo donde no está permitido. Digo occidentales. Sí, creo que hay un casino en Israel, nada más, además. Sí. Pues vaya, bueno, mejor. ¿Para qué jugar y perder el dinero en el juego? Claro. Pascal, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Señoras, señores, ustedes también. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad exclusivamente para ustedes.